Es probable que no sea la primera vez que escuchas por qué se canceló Spider-Man 4. Hay muchas versiones en internet. Sin embargo, lo que estás a punto de escuchar es la verdadera causa de por qué se canceló Spider-Man 4. Esta información es probable que solo la encontrarás en este video. Lo que estarás a punto de escuchar son testimonios de un muchacho. ¿Quién es el que sabe la verdad de toda esta incógnita que nos preocupa a muchos? Pon atención, porque esta historia es muy triste. Ya estoy harto de Sony, ver cómo toman malas decisiones de las películas, por ejemplo ahora con el nuevo Hombre Araña, que tuvimos ya en el año 2014 ver su segunda película. Pero, solo a mi punto de vista solo fue una película para sacar más secuelas por puro dinero. Muchos deben pensar o se han preguntado por qué la saga se tuvo que reiniciar, y varios rumores son ciertos, por otro lado no contienen los verdaderos detalles que quisiera platicar, pues yo sé la verdad. Todo comenzó pocos días antes del primer tráiler de dicha película y me tenía esa pregunta en la cabeza. Mi padre trabaja con los de Sony, así que quería preguntar, pero él no sabe nada, y los de Sony no quieren decirlo. Se lo quería preguntar a Sam Raimi, el mismísimo director de la trilogía, pero mi padre dice que era muy difícil de encontrar una entrevista con él, entonces pensé en algo más pequeño, el protagonista Tobey Maguire, tal vez el actor podría decirme algo. Mi padre intentó contactarlo varias veces, pero siempre estaba ocupado, pero nunca dijo que no. Pasaron los meses, y hasta que terminé de ver aquella película, 2 semanas después, ya me reuní en una oficina, luego de que Toby aceptara mi invitación, y ya le pregunté. Ahora ya lo sé, de hecho fue una experiencia muy agradable, pero la verdad de por qué se canceló, nunca me lo hubiera imaginado. Lo que me contó el señor Maguire fue muy triste, pero bueno, aquí lo contaré. Entonces comenzaría la película, con la entrada de Columbia Pictures, y después con los dibujos de Marvel moviéndose hasta hacer el logo rojo. Pero ahora en vez de dar una entrada a la que la saga nos tenía acostumbrados, veríamos un flashback de cómo el Peter emo le lanza la bomba en la cara a Harry, y luego de cómo le pega a Mary Jane, lo cual se vería ya después cómo se arranca el simbiote, para al final dar la escena del funeral de Harry y recordar cómo muere, pues Venom lo mató, y que se reúnen después Mary y Peter. Pero entonces Peter despierta llorando, muy característico de ese Peter, y dice, desearía tanto que eso sí hubiera ocurrido. La escena se pone en negro, según me contaba que decía el guión, y ya se vería el logo que diría Spider-Man 4. Luego cambiaría a una escena donde vemos devastado y llorando en los periódicos de Devil Bugley, a JJ Jameson. Peter le pregunta ¿qué pasa señor Jameson? Él le contesta, que su hijo está muerto, y Peter le pregunta ¿se accidentó en el trabajo espacial? JJ le dice que no. Y le narra una historia donde se mostrarían flashbacks, donde después del rechazo de su amada Mary Jane, empezó a caer en depresión, se tomaba muchas pastillas e iba al psicólogo, para saber qué pasó, pero no podía comprenderlo, entonces dejó de confiar en las mujeres. Pero ahora con su muerte que se ha lamentado, que se cumpliría este mes 1 año de su muerte, no lo soportó y murió. Esta mañana amaneció ahorcado con una carta que decía que no lo soportaba, que de qué servía estar en la luna si no puedes vivir bien en la tierra, y que odia a Peter Parker. Que eran días donde ya no se publicaban cosas interesantes, pues hacía 1 año, que el asesino enmascarado de Spider-Man ya no se balanceaba por ahí, aunque por otro lado, 1 año de una inseguridad horrible, donde no se podía caminar tranquilamente en las calles, sin que te asaltaran. Peter estaba caminando por la calle, recordando lo que había pasado hace 1 año. Donde había peleado contra Harry, pero luego de burlarse de él, Harry estaba más herido y golpeado, además con su brazo izquierdo roto y llorando del dolor, y de que no podía con el asesino de su padre. Pues no le había creído lo que Peter en verdad le contó, de que se mató por su planeador al intentar matarlo en una gran batalla. Harry le avienta una bomba del Duende Verde, y Peter se la regresa con una telaraña, pero aquí Harry después de la explosión está muerto. Peter ve su cadáver, y justo cuando iba a entrar Bernard el mayordomo, Peter se puso su traje de Hombre Araña negro y escapó. Peter iba a visitar a la tía May, que estaba muy enferma, pero también se preguntaba, ¿por qué fue que fue criado por sus tíos y no por sus padres, pues no los había visto desde niño? ¿Era en verdad que eran espías y tenían un trabajo importante que los mató, en accidente aéreo?
La tía May, cuando la visitó, luego de una emotiva plática, le contó la verdad de sus padres. Su padre era un hombre muy grotesco y calvo que todos los días maltrataba a su madre. Un día tanto así llegó enojado del trabajo que la mató, intentó comérsela, mordiendo y masticando su carne mientras ella gritaba desesperadamente de dolor y auxilio. La llamada de un vecino hizo que llegó la policía. Mary Fitzpatrick había muerto, no llegaron a tiempo pero capturaron al psicópata del padre de Peter. Entonces, mientras su padre Adrian Parker Thomas estaba en la cárcel, Peter estaría con sus tíos, el hermano menor de su padre Benjamin Parker y ella su tía May. Luego de media hora, donde Peter leía un libro, la tía May estaba dormida, y cuando fue a verla, la encontró muerta. Eso fue más desgarrador en la vida de Peter. Perdió a la tía May, pero por causas naturales. Mientras tanto, el flashback donde relataban la verdad de sus padres, que le mintieron para no lastimarlo, le recordó a cuando Peter fue una noche al bar donde cantaba y era camarera su amada Mary Jane. En una pelea, se peleó con los dueños del lugar, pero estaba tan enfadado que les golpeó a todos, y Peter agarró del cabello a Mary Jane. Ella gritaba que no, pero la agarró aún así. Saliendo del lugar, en un callejón lejano, la empezó a golpear horrible, y se veía cada sufrimiento de Mary Jane, hasta que dejó de gritar. Cuando vino la policía, solo encontraron al hombre araña vestido de negro. Luego en la iglesia se quitó el simbiote, pero cayó en su rival Eddie Brock y al combinarse con el extraterrestre, le reveló la identidad de Peter Parker. La ciudad estuvo en peligro, y entonces Peter decidió dar su último aliento con toda su tristeza de las cosas horribles que cometió para salvar a Nueva York del Hombre de Arena y Venom, con su traje original. Para su motivación imaginó que Mary Jane no murió y fue secuestrada por aquellos rufianes. Cuando lo tenían con la telaraña en el cuello y contra las cuerdas con los puñetazos de arena, Peter le pidió al simbiote que regresara a él, que fue un error deshacerse de él. Entonces, el simbiote se fue al cuerpo de Peter, dejando a Eddie Brock, y Peter mordió en forma de Venom al Hombre de Arena, haciendo que se desintegrara. Luego se deshizo del simbiote, pero cuando iba a volver con Eddie, Peter lo agarró en una telaraña, y Eddie lo iba a golpear, pero Peter le dio una patada que lo hizo caer. Cuando Peter intentó salvarlo, ya era demasiado tarde, pues el piso lo mató. Arrastrándose, Flint le cuenta lo que en verdad pasó con la muerte de su tío, que sería lo que vimos en Spider-Man 3, luego murió, pero le dijo que su hija ya había muerto hace 3 días, y que no pudo salvarla por su culpa. Y el simbiote quedó muerto, pues quedó congelado en el laboratorio del Dr. Connors. 2 semanas después, llegó a la ciudad Adrian Thomas con su nueva asistente Felicia, a robar tecnología de Oscorp donde trabajaba para vengarse de Norman por despedirlo. Pero ya había pasado mucho tiempo y Spider-Man ya se había hecho cargo de él, por lo cual, decidió hacer crimen en la ciudad, mientras su hija robaba por diversión. Había varios crímenes en la ciudad, pero Peter sabía que si salía de nuevo como Spider-Man, lo iban a llevar tras las rejas. Pero aún así, conoció a su chica llamada Felicia Hardy, con la que quiso dar una segunda oportunidad, mientras intentaba atrapar a la Gata Negra, en su primer encuentro donde intentaba robar el laboratorio del Dr. Connors. Mientras el Dr. Connors ansiaba su brazo, luego de perderlo en la guerra, así que mezcló a Anne de lagarto con su cuerpo, pero también el lagarto atacaba la ciudad. Peter estaba en muchos aprietos con ahora 3 villanos. Al final estos 3 se unieron, para llevar el caos a la ciudad donde nadie podría detenerlos. El Hombre Araña pelearía con 1 por 1, y en la batalla final con los 3. También se decía, que para derrotar al Dr. Connors, que era un secundario, le iba a poner un antídoto para terminarlo, o que lo mataría. También que moriría en una pelea, JJ Jameson, pues a diferencia del cómic, que es su hijo, él sería el Hombre Lobo, pues su hijo le donó sangre semanas antes y se contagió de una enfermedad espacial. Y que en el Clarín, controlado por la furia, intentaría matar a Peter, también que se daría cuenta que es la amenaza, pero que no tenía cura su enfermedad, por lo cual Peter con sus telarañas lo tendría que ahorcar para derrotarlo, pero quedaría lleno de sangre, pues no pelearía con su traje. Mientras en la batalla, descubriría que Felicia es la hermana de Peter y el buitre su padre, pero ellos no lo sabían, así que Black Cat y Spider-Man matarían al buitre dejándolo caer en las alturas pues ya no tenía alas, mientras se pondrían a salvo con una telaraña.
luego se mostraría un Peter desgarrado, ya no soportaría su vida, y arrojó su máscara al agua, del hombre araña, mientras se entregaba a la policía, y Felicia también estaría en la cárcel. Los productores de Sony no les gustó la idea, pero no la habían leído, y ya cuando iban a rodar, intentaron reescribir el guión, pero Sam no quiso, pues era su guión, pero los de Sony no sabían qué estaban haciendo, pues pensaban que con el hecho de que los villanos saldrían era suficiente. Además no les gustaba la idea que terminara así, pues querían reunir a los 6 siniestros, y además de la relación incestuosa de Peter estaba fuera de control, ni era muy para todo el público. Por lo cual Raimi se enfadó y renunció, antes del rodaje, pero como ya estaba muy cerca de la fecha prometida, tuvieron que cancelarlo todo y reiniciar la franquicia. He traicionado la confianza de Toby. Parece irreal esto, porque si preguntan de esto, se negara todo, pues todos quieren creer que se canceló por otros motivos, pero en realidad fue por este guión, que en lo personal, sería interesante ver.